Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo al conversatorio previsto para hoy, que tenemos el placer de organizar con INADI, el Centro de Estudios CEDIR, con INADI, y se denomina configuración de los actos discriminatorios. Va a exponer ni más ni menos que la licenciada Cintia Mónaco, que es delegada del INADI en Mar del Plata. Además, es politóloga y es abogada. También va a exponer Marcos Bouzas, que es abogado, litigante, en causas particulares y en causas que tienen una connotación especial vinculada a la violencia institucional. Y es también secretario del Centro de Estudios CEDIR. Así que la idea es un poco poder tratar de situar en contexto, ¿no? En el contexto local, un poco la problemática vinculada a los actos discriminatorios, a las escaladas, digamos, por ahí que ha habido por algunos grupos en los últimos años, que han cobrado notoriedad, poder tener un diálogo, ¿no? con los integrantes, aprovechar que tenemos la posibilidad de contar con la delegada, para también poder tener alguna referencia en cuanto a cómo vienen trabajando la cuestión en este escenario tan complejo que es Mar del Plata. Para ello vamos a arrancar dándole la palabra primero a Cintia Mónaco, para que nos haga una introducción un poco al tema y nos cuente un poco cuál es y cómo viene el trabajo en este plano. Así que, Cintia, te dejo la palabra. Dale, muchas gracias. Bueno, súper contentos y contentas de estar acá compartiendo este espacio, abrir esta oportunidad al debate, al análisis crítico, más detenido, ¿no es cierto?, de cómo es esto de los actos discriminatorios, de las prácticas sociales discriminatorias, y fundamentalmente hacerlo de la mano de CEDIR, justamente desde nuestra experiencia institucional, pero también personal, siempre hemos contado con los integrantes de CEDIR, personas muy comprometidas en este tipo de tareas, tanto con Mila y Andrés, que somos parte de la mesa de género y derechos humanos acá de la ciudad, con su tarea específica, pero también le ponen su cualidad humana y profesional en el trabajo, y eso nos muestra súper comprometidos en la tarea que desarrollan diariamente. Bueno, y con Marcos Bouzas, concretamente, nos conocimos en un caso de mucha resonancia, que fue en la ciudad acá de Mar del Plata, el caso de Gabriela Balanza, que es una comerciante de origen boliviano, que por su origen fue insultada y maltratada, y bueno, en ese caso se contactó desde la delegación, lo instruimos, y ahora está a la espera del dictamen de INADI también. Y bueno, siempre con Marcos está a disposición, poniendo solidariamente su matrícula de la defensa de quienes tienen sus derechos humanos vulnerados, así que yo eso lo aprecio mucho. Por eso tuvimos esta conversación de empezar a tener un vínculo más institucional entre CEDIR e INADI, y empezar a trabajar juntos. Y en este sentido es importante para nosotros desde el INADI laburar juntos, porque no solamente, como ahora les voy a contar en qué carácter somos el órgano de aplicación de la ley de actos discriminatorios, sino todo el trabajo de prevención que intentamos hacer, que buscamos hacer y que hacemos, tanto desde nuestra propia iniciativa como en articulación de otras organizaciones, como estamos haciendo ahora en esta charla, justamente poner en debate, analizar críticamente cómo se construye un acto discriminatorio y también cómo se replica en otras prácticas sociales discriminatorias, ¿no? Así que bueno, para ir adentrarnos un poquito más en el tema, me voy refiriendo un poquito más a la ley de actos discriminatorios, que bueno, no sé si saben, es una ley viejísima, de 1988, o sea,
Ni siquiera la reforma del 94 la atravesó para tener referencia de lo desactualizada que está. Y bueno, de esa misma ley es el INADI el organismo de aplicación, si bien es un organismo que fue creado en el 95, varios años después, es el órgano por excelencia de aplicación. Y bueno, pertenecemos al Ministerio de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, esta ley de actos discriminatorios ha intentado ser modificada en la realidad a lo largo de todos estos años. Se han logrado muchas veces tener dictamen, incluso hasta tuvo una media sanción en el 2010, pero bueno, nunca se completaron concretamente los consensos parlamentarios para lograr la modificación. De todas formas, actualmente desde INADI esta gestión está trabajando en un nuevo borrador que justamente trate de reunir los consensos parlamentarios que se fueron alcanzando, porque realmente transversalmente es una ley que todos los espacios políticos tienen propuestas para llevar y hay muchos puntos de común por el cual avanzar. Es hora de sentarlos, anotarlos y tomar la decisión política de hacerlo. El Ejecutivo nos manifestó que va a apoyar este borrador en el cual estamos trabajando para tener una nueva ley de actos discriminatorios, a lo cual desde ya en este acto me comprometo a acercar a CEDIR cuando este borrador esté concluido, para que también se le puedan seguir haciendo aportes, críticas y lo que le parezca. Bueno, justamente este borrador tiene, les tiro algunas cuestiones que estamos queriendo ver, como es la incorporación de nuevos pretextos discriminatorios que la ley actual no contempla. También es importante que podamos pensar en la ampliación de la legitimación para que otros organismos y organizaciones puedan accionar, ¿no siendo todo lo que es la cuestión discriminatoria. Después, bueno, también estamos pensando en una redacción más amplia del hecho y del acto discriminatorio que esté más acorde con los avances internacionales en todo lo que es la jurisprudencia. Bueno, otro tema importante que nos parece tocar es el tema de la inversión de la carga de la prueba, del carácter discriminatorio en todo este tipo de actos. Bueno, por ahora estamos con la carga dinámica. Acá directamente estamos planteando toda esta cuestión y esto es uno de los puntos que realmente más debate trae, ¿no es cierto? Y bueno, otro de los puntos fuertes también es la presunción y la autonomía del daño moral, que se está tratando de plantear como otro debate. Y después ya hay otra cantidad de puntos que generan más disensos que consensos, les voy a decir la verdad, que tiene que ver con la modificación de tipos penales, concretamente. Ahí hay gente con la cual respeto mucho, no adhiero a esa propuesta, pero bueno, llegado el momento del debate, estaremos todos con nuestros argumentos y nuestros elementos para darlo, pero lo importante es ya tenerlos en la cabeza, ¿no es cierto?, para la hora que llegue ese momento poder ir planteándolos. Entonces, bueno, justamente más allá de todas estas modificaciones que es necesario plantear justamente para erradicar la discriminación y hacer efectivo el principio de igualdad. Concretamente, eso es toda la materia discriminatoria aquí, a lo largo de toda la legislación en todos los países, apunta concretamente a eso, para cumplir el artículo 16 de la Constitución Nacional, para cumplir también las demás convenciones internacionales, a las cuales el país ha adherido, por supuesto, en el artículo 75, inciso 22, y las convenciones específicas que hablan sobre discriminación y sobre racismo y demás. Y también me gustaría mencionar que tenemos un documento que ha sido aprobado por decreto en el 2005, que es el Plan Nacional contra la Discriminación. Es una guía sobre el cual participaron en el 2005 centenares de organizaciones de la sociedad civil a lo largo y ancho de todo el país, que después fue aprobado por decreto, un decreto de Néstor Kirchner en el 2005, y a partir de eso se usa como guía para la producción de políticas públicas, que también está siendo actualizado a partir de esa invitación. La conocí a Mila el año pasado, que estuvo invitada al foro también. Entonces, bueno, esa es otra herramienta que se utiliza con todo el demás, digamos, marco normativo a la hora de atender los casos que vamos arribando, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de planteada toda esta cuestión en relación a la necesidad de actualizar el marco normativo para regularizar esto, vayamos viendo lo que tenemos, que es a partir de lo cual podemos actuar, ¿cierto? Así que bueno, voy a convertir un Power para ir acompañando esto, hacerlo un poquito más ameno. A ver que encuentre. ¿Se ve? Genial.
Ahí va. Bueno, ahí les comparto el artículo 1, ¿no es cierto?, de la Ley de Actos Discriminatorios. Lo leo rapidito: quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre las bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Bueno, justamente el planteo de la discriminación viene hablado así, ¿no? Entendiendo que en el marco de una sociedad democrática ningún pretexto que tenga que ver con la condición de una persona puede ser tenido en cuenta a la hora de vulnerar un derecho o restringirlo de ninguna manera. Entonces, por eso, por ahí vamos a charlar sobre estos 3 elementos que caracterizan al acto discriminatorio. Bueno, tiene que ver con esto: la afectación de un derecho, que esta afectación esté motivada en estas categorías prohibidas que menciona el artículo 1, ¿no es cierto? Y bueno, que haya una arbitrariedad manifiesta en esta cuestión, en esta afectación, y por supuesto, no hay un análisis en relación a la intencionalidad y la continuidad del acto. Y en este sentido, estos 3 elementos, vayamos un poquito más. La afectación de derecho, también en base, ¿no es cierto?, al principio de pro persona, teniendo en cuenta esto de este criterio de interpretación que atraviesa todo nuestro plexo normativo, por el cual se le da la interpretación más amplia a la hora de reconocer un derecho, o la interpretación más restringida a la hora de limitarlo. Y bueno, este segundo elemento que tiene que ver con la motivación es justamente ese punteo, digamos, que hace el artículo 1 en relación a cuáles son los motivos, las categorías prohibidas que tiene el artículo 1, si bien sabemos que no es una enumeración taxativa, porque, por ejemplo, género no existe y es uno de los, justamente, motivos más frecuentes a la hora de los actos discriminatorios que se nos presentan realmente. Bueno, la idea es justamente esto, que un acto discriminatorio sí está presente una de estas motivaciones, justamente para intentar motivar la negación del derecho. Y bueno, este pretexto, esta motivación, siempre se hace en base a un prejuicio que puede tener una persona en relación sobre las determinadas características de un grupo de personas, que lo hace a través de una relación estereotipada de ciertas características de una persona con determinados grupos de personas. Por ejemplo, el típico ejemplo de negar el acceso al trabajo por ser determinada nacionalidad, considerando como si todas las personas de determinada nacionalidad, por ejemplo, si tuviesen conductas delictivas. Esa asociación estereotipada genera un prejuicio que termina afectando un derecho, y bueno, como decimos acá, el tercer elemento es lo de la arbitrariedad, sin una razón suficiente en esa afectación. Hasta ahora, bueno, lo que abordamos acá sería más bien este circulito verde, que sería el acto discriminatorio propiamente dicho. El acto discriminatorio según está planteado en la normativa de la Ley de Actos Discriminatorios, pero siempre es importante también analizar el trasfondo que hay atrás de todas estas cuestiones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son que genera el caldo de cultivo? O sea, el acto discriminatorio es el derecho vulnerado. Pero existen también otra cantidad de prácticas que, si bien no vulneran el derecho, ¿no es cierto?, en forma directa, sí generan las condiciones para que sea quebrantado luego. Es como una vulneración más bien indirecta. Por eso llamamos a esto, todo ese círculo más blanco que rodea el aspecto legal, que son las prácticas sociales discriminatorias, que justamente van a esto de crear y difundir estereotipos, y que siempre decimos así, las prácticas sociales discriminatorias no hablan de la persona discriminada, sino del que discrimina, porque en realidad justamente no hay un vínculo racional entre las características de esas personas discriminadas y las violencias que reciben, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que ver
el que discrimina cuáles son los prejuicios y estereotipos que está llevando a cabo para realizar esa acción. Entonces, justamente la mirada del que discrimina muchas veces se piensa que es un problema individual y particular o personal, pero en realidad responde a todos otros patrones sociales de conducta que tenemos instalados y naturalizados en la sociedad, ¿no es cierto? Vayamos viendo estos otros elementos que forman parte de las prácticas sociales discriminatorias. Los estereotipos así como conjunto de creencias y preconceptos impuestos por el medio social y cultural, que se aplica de forma general a todas las personas pertenecientes a una categoría de nacionalidad, etnia, edad, sexo, orientación sexual, procedencia geográfica, entre otros. Los estereotipos decimos que son erróneos porque no coinciden con la realidad, aunque se muestran como que lo fueran, porque obedecen a una motivación defensiva, porque tienen un carácter de sobregeneralización, y porque son rígidos o están vinculados al etnocentrismo, o sea, una sobrevaloración del propio grupo y rechazo o hostilidad a otros grupos. Y por otro lado, los prejuicios. Los prejuicios como un concepto previo al razonamiento, como una falacia o mito, y como una elaboración de un juicio sin antes tener una experiencia directa o real con la persona con la cual se le aplica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así como en síntesis, el estereotipo así como modelo, como esquema, como una atribución de características así en forma rígida y generalizada a un determinado grupo de personas por un prejuicio, justamente estas ideas que tenemos de un grupo social, precediendo justamente una experiencia concreta que tengamos en relación con esas personas. Justamente son juicios de valor negativos sobre otras personas o grupos que anteceden a cualquier conocimiento concreto. Y bueno, estos prejuicios y estereotipos justamente son construcciones sociales que se van formando a lo largo del procedimiento de procesos históricos, y que no solamente se forman, sino que nos atraviesan, modelan nuestras conductas, nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar, y por eso es importante entender que tienen un carácter público y un carácter político. No dependen de la individualidad de una persona, del interés de una persona. Está en la sociedad, nos rodea y nos atraviesa diariamente. Entonces, bueno, para ir profundizando un poquito más en esto, ¿no?, de las prácticas sociales discriminatorias, tienen una función estos estereotipos y prejuicios. Y son una función que nosotros llamamos doble. Por un lado es de asignación y de encasillamiento, decimos nosotros. De asignación, justamente esto que veníamos diciendo, de atribuir determinadas características a ciertas personas que forman parte de un grupo de personas, el colectivo de colombianos, el colectivo de, si queremos ver una religión, de judíos o de musulmanes. Entonces se le asignan determinadas características a ese grupo de personas. Y por otro lado, estos prejuicios y estereotipos también encasillan a esas personas en lugares específicos de poder mayoritario o de poder minoritario, porque justamente en este encasillamiento lo que hacen es ser funcionales a un esquema de poder, unas relaciones de poder de un momento histórico dado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este encasillamiento y esta asignación de roles y de lugares que hacemos con los estereotipos y los prejuicios cumplen estas funciones, y a veces pueden ser negativas o positivas. ¿Positivas en qué sentido? Porque muchas veces tenemos, por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo de las personas afrodescendientes, que son muy buenas para la danza, está en el imaginario colectivo de que llevan el baile en la sangre, entonces automáticamente ese encasillamiento y esa asignación las pensaríamos como excelentes profesores de baile, ¿no es cierto? Entonces desde ese lugar decimos, bueno, es una asignación positiva. El tema que, en definitiva, las consecuencias son las mismas, porque... Uy, se me pasó las consecuencias son las mismas, porque se los piensa con características positivas para unas tareas, pero obstaculizamos pensarlos para otros o directamente se las negamos. O sea, no las pensamos como buenos escribanos, ministros, en ese plano, ¿no es cierto? Entonces,
si bien no se vulnera el derecho a trabajo en forma directa, indirectamente no las tenemos en cuenta para ese tipo de cuestiones. Ahí es cerrar, y la encontré. Bueno, y en esto de que la discriminación y lo diferente, ¿no es cierto? Y como decía hace un cachito, esto de que los estereotipos y los prejuicios sostienen una red de poder, una red de diferenciaciones y asignaciones, justamente que mantiene las relaciones de poder de un momento histórico dado. Y justamente lo que hacen de esta forma es que a las personas tal vez pertenecientes a grupos vulnerados llevan a que terminen ocupando siempre las mismas posiciones minoritarias de poder, dejando que los lugares mayoritarios de poder sean ejercidas por personas tal vez más acordes a lo que es el paradigma de la normalidad, que ahora vamos a charlar un poquito, que son para que puedan seguir ejerciendo el poder real, y también de alguna forma al ejercer el poder generan también otro tipo de situaciones opresivas en relación a esa persona que es considerada diferente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es para ir pasando un poquito el limpio esto de que hablar de discriminación siempre es hablar de asimetría de poder, porque se hace de esa forma evidente el carácter político y público que tiene esta asignación, que tiene esta cuestión de los estereotipos y prejuicios. Y que va de la mano con esto del paradigma de la normalidad que mencioné hace un momentito. Así que, si alguien me acompaña a leer, porque quisiera tomar agua, me olvidé el vaso, ahora lo voy a pedir. Pero sí. Yo te ayudo, Sí, ¿querés que dale. Sí. Bueno, primero decirte que está muy bien todo lo que se viene diciendo, y esta parte, digamos, vinculada al paradigma de lo normal, como dice la Firmina, implica la existencia de un paradigma al que deben asimilarse todos los otros, implica que quienes no tienen esas características son les diferentes, inferiores, anormales, peligrosos. Y la existencia presupone, ¿no? Suponga la existencia de un modelo hegemónico que implica la imposición de jerarquías basadas en la dominación y la desigualdad que es inherente a la hegemonía. Gracias, gracias por la ayuda. Bueno, justamente esto del paradigma de la normalidad, que siempre para pensar que por ahí el sentido común, que como decía Gramsci, no es el más común de los sentidos, nos lleva a pensar que se discrimina al que es diferente, pero en realidad esa idea consideramos que es errónea o que es falaz. Porque en realidad la diferencia, lejos de ser una cualidad de una persona, generalmente la diferencia es una relación social. Se es diferente en relación a algo, en relación a un modelo, en relación a una idea. Porque de base todos y todas somos diferentes. Entonces, en realidad no es que se discrimina al diferente, sino que se discrimina al que no responde al modelo de normalidad. Y bueno, este modelo de normalidad está construido en relación a un paradigma, un modelo, una idea arquetípica, una foto, ¿no es cierto?, de qué es preferentemente desde lo social en un momento histórico determinado, que bueno, justamente en nuestras sociedades occidentales siempre está más vinculado al varón blanco, adinerado, heterosexual, cisgénero, adinerado, sin ninguna discapacidad. O sea, ahí está el paradigma de lo normal puro y clásico. Entonces, desde una posición más etnocéntrica, que hoy se mencionaba en una de las Firminas, que tiene que ver con esto de evaluar a otras culturas o a otros colectivos, tal vez con parámetros propios, juega un rol muy fuerte en esto de la discriminación, porque no solamente está articulado a la creación y difusión de todos estos prejuicios y estereotipos, sino que fundamentalmente tienen que ver con esto de la construcción de la otredad, esto de construir el propio grupo de referencia desde este etnocentrismo que valora a lo otro, a lo que es diferente, desde mis valores propios. Entonces ahí se produce esas crisis, ¿no es cierto? Y en esta construcción de la otredad también sucede esto de
que se deposita en lo otro todo lo malo, como una especie de efecto tranquilizador, tal vez de las discriminaciones que también ejercemos en forma más inconsciente. Entonces, bueno, todo esto de la otredad no es un proceso individual, sino que es individual, pero también es colectivo, y tiene que ver con esto de construir el propio grupo de pertenencia. Siempre en este proceso vamos a encontrar una demarcación entre nosotros frente a un otro, entre ellos, los otros, los que no somos, los que no pertenecen a lo nuestro, y ahí se deposita todo lo malo, como decíamos. Entonces, por eso es importante reflexionar que todo este proceso de la discriminación es mucho más amplio de lo que se considera como el proceso más vinculado a lo que dice nuestro artículo 1 de la ley vigente, ¿no es cierto? Es un proceso mucho más social, mucho más profundo, es histórico, que además se ha constituido a lo largo de años y años y años, no es de un día para el otro, y eso también construye nuestras subjetividades y las relaciones de poder de un momento histórico en particular. Por eso pensarlo así, este paradigma de la normalidad, permite pensarlo como desde una mirada más bien social, pública y política, entendiendo que responde a un modelo hegemónico, a determinadas relaciones de poder, y que bueno, también tiene consecuencias concretas que justamente generan relaciones de exclusión y de discriminación misma, ¿no es cierto? Y bueno, junto con el paradigma de la normalidad se dan dos procesos, que es el de invisibilización y naturalización, que tiene que ver con las identidades que no se acomodan a este paradigma de normalidad, ¿no es cierto? La naturalización, esta dinámica por la cual los prejuicios y estereotipos se asumen como algo dado, como parte de la naturaleza, como algo que vino de siempre y para siempre. Igual odio hablar de la palabra naturaleza, porque para mí la naturaleza es lo más dinámico que existe, ¿no es cierto? No, justamente la naturaleza es la película, no es la foto de un momento. La naturaleza es cambiante, un río crece, se hace más angosto, más ancho, dobla, así de derecho, o sea, cambia, y muchas veces se usa la palabra lo natural o lo normal como si fuera sinónimo de eso, y bueno, lejísimo estamos, me parece. Bueno, pero más allá de esto, las identidades que justamente no están acordes al paradigma de la normalidad, terminan siendo invisibilizadas, deshumanizadas y negadas. Entonces este otro proceso de la invisibilización hace que las personas que han sido catalogadas como lo diferente, como lo otro, no sean tenidas en cuenta a la hora justamente de producir políticas públicas para que sus derechos sean garantizados, sean respetados, y también una forma de justificar las violencias sobre las cuales se les ejerce cotidianamente, ¿no es cierto? En este proceso de invisibilización, bueno, permite justamente eso. Y bueno, por eso nos parece que es importante registrar cuando estamos nombrando algo o haciendo algún acto que justamente implica un acto discriminatorio, registrarlo, porque al registrarlo también nos permite justamente repensar lo que estamos haciendo, y justamente esto de que pensar de que algo que es una construcción social y ha ido siendo construido a lo largo de todo este tiempo, pueda ser deconstruido también de esa forma al momento de poder registrarlo. Entonces, bueno, este es más o menos el modelo hegemónico que responde al paradigma de la normalidad que planteamos hoy, del varón, adulto, blanco, instruido, con dinero, heterosexual, católico, sin discapacidad. Y siempre que hablamos de esto, hablamos también de los grupos vulnerados, ¿no es cierto? Que bueno, es justamente esto, los grupos de personas que se han sido constituidos como lo diferentes, que no se han amoldado a este paradigma de la normalidad, que nuestra sociedad, bueno, justamente tiene, el modelo hegemónico tiene estas características, y bueno, estos procesos de construir estos grupos vulnerados no es que se da de un día para el otro, es todo un proceso que lleva largos tiempos de periodos en el cual todos sus derechos han sido violentados y vulnerados. Y en este punto también es importante hablar qué implica esta foto de este modelo de normalidad, este modelo hegemónico. Siempre entendemos esto, que es una construcción arbitraria y recortada, y que en algún momento te caes de la foto. Digo,
Si en un momento de tu vida lograste reunir todas estas características, en algún momento de tu vida te caes de la foto por gordo, por pelado, por viejo. Por eso lo planteamos así, como una construcción que es arbitraria y recortada de un momento histórico. Y justamente la discriminación, viéndolo desde esta perspectiva, o sea, de que en algún momento dejas de pertenecer a este modelo hegemónico, justamente la discriminación es un problema de mayorías. Y eso nos habilita que todos y todas en algún momento estamos habilitados para ser víctimas de discriminación. Por eso es importante de pensar críticamente cómo se dan estos procesos, ¿no es cierto? Y bueno, justamente implica esto, afirmar que lo normal no existe y que si no simplemente es una foto de un momento histórico dado. Y también pensar así, como que así como ninguna persona logra a lo largo de toda su vida juntar todas las características de un modelo hegemónico, también sucede que una persona puede ser parte de un modelo hegemónico en un momento y simultáneamente tener características de un grupo vulnerado. Si una persona, un varón integrante de una comunidad indígena, tal vez como varón tenga todos los atributos de ser parte de ese grupo hegemónico en un momento dado, pero ser parte de una comunidad indígena también lo ser parte de un grupo vulnerado, o ser parte de un grupo vulnerado en simultáneo, ¿no es cierto? Entonces, pensando cómo estas cuestiones que tienen que ver con los pretextos discriminatorios se pueden ir dando en distintos momentos de distintas formas, pero sí hay tres ejes que atraviesen todos los procesos de discriminación, que justamente son el clasismo, que tiene que ver con la condición socioeconómica, el patriarcado, que tiene justamente que ver con la valoración de todo lo masculino sobre el resto de las identidades, y por supuesto el racismo, con esa ultravaloración de todo lo eurocéntrico sobre el resto de las identidades. Así que bueno, yo iría acotando un poco nuestro debate acá, para justamente poder engancharlos también con lo que nos va a contar Marcos, que tiene que ver con los juicios a personas en Mar del Plata que tenían cierta afiliación a identidades nazis, y después poder hacer un enganche desde ese lugar. No sé qué te parece, Marcos. Bueno, Genial. ¿vos vas a dejar de compartir ahora, Cintia? Bueno, si quieren, abrimos después, digamos, cuando termine Marcos, un espacio de intervenciones, de preguntas, ¿no? Y lo vamos presentando a Marcos, que nos va a comentar un poquito, va a aterrizar en algunos casos concretos vinculados a la ciudad de Mar del Plata, respecto a violencias ya sociales, ¿no?, que se dieron en el marco de una ciudad que siempre trae sorpresas que tienen esa particularidad, ¿no? Así que bueno, le damos la palabra a Marcos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerle obviamente a Cintia por la idea, por la invitación. Decirle que la verdad para mí, sinceramente, es un orgullo poder estar en un panel y con ella, y que podamos empezar a entablar esta relación entre el CEDIR y el INADI. Así que nada, muchas gracias, en serio. Y después también saludar, y la verdad que me pone muy contento que esté en esta charla, a Gaby Balanza, que bueno, Cintia recién la nombraba, así que nada, un saludo muy grande, Gaby, te mando un fuerte abrazo, sabes que te quiero mucho, y bueno, la verdad que me pone muy contento que haya salido de vos, querer estar acá en la charla, querer escucharla, así que te mando un beso y un abrazo gigante de manera virtual. Bueno, conectando un poco con lo que decía Cintia, me parece que en Mar del Plata hubo un caso particular muy, muy grande, que fue el caso de los neonazis. Este fue un caso histórico, ¿no? Un fallo histórico tanto para la ciudad como para el país, como para la región en sí. Fue la primera vez que un
un juzgado, un tribunal condenaba a un grupo con esta ideología, ¿no? Con una ideología nazi, atribuyéndole hechos que tenían esta connotación en virtud a esta ideología totalitaria. La realidad no es mi intención en entrar en cuestiones técnicas, sino que más bien la idea es que tengamos presente esto que pasó en Mar del Plata, porque más allá de la magnitud que ha tenido en su momento, no deja de ser un hecho que sucede dentro de un contexto en la ciudad desde ya hace algunos años, y que hasta creo que hoy sigue latente toda esto que sucedió allá por el 2014-2015. Después también ya le pasé a Andrés, que después va a ir mostrando algunas fotos como para que tomemos mejor dimensión de lo que estamos hablando. Pero bueno, la cuestión es que en mayo del año 2018 el Tribunal Oral en lo Federal de Mar del Plata dicta esta sentencia histórica, ¿no? Donde se condenaba por primera vez a un grupo neonazi. Fueron 12 hechos por los cuales estas personas que integraban un grupo de 7 personas fueron condenados. 12 hechos de los cuales fueron los que se pudieron acreditar en el marco de un juicio. No quita que no hayan existido otros que no hayan entrado en ese debate. Pero la justicia entendió que hubo 12 hechos por los cuales condenar a este grupo. Básicamente consistían en amenazas, consistían en daños, lesiones leves, lesiones graves, pero sobre todo también consistió en el hecho de organizar una agrupación que estaba destinada a imponer sus ideas y combatir las ajenas por medio de la fuerza o el temor. Y también pertenecer a una organización y realizar propaganda basada en ideas o teorías de superioridad de una raza, religión o grupo étnico. Y todo eso, el tribunal consideró que debía ser agravado porque estos hechos fueron cometidos por una persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, ¿no? Esto que comentaba recién Cintia, con lo que tiene que ver con la discriminación. Los hechos, estos 12 hechos, no se dan en un corto lapso de tiempo, sino que se van dando a lo largo de más o menos 2 años, casi 3, y que va teniendo sus distintos niveles de intensidad. Arranca en el 2013 con unas amenazas que se daban en la calle. Este grupo actuaba de esta manera de cruzar a alguien en la calle y amenazarlo con cortarlo, amenazarlo de muerte, con que lo van a golpear, y siempre apuntaba a determinados grupos. En el caso del 2013, el hecho que se demuestra es que era una chica punk a la que ellos amenazan. Ellos apuntaban contra el grupo punk, contra los grupos anarquistas, contra el colectivo LGBT, contra el colectivo feminista, apuntaban contra ese sector. Y en el 2013, por lo menos, el primer hecho que entra en este juicio ocurre en el 2013. ¿sí? Después, en el 2014, es el segundo hecho, otro hecho en el que golpean a una chica trans, Tamara de las Almas, se llamaba, la golpean con un palo, pero ya a fines de 2015, fíjense, 2013, 2014, fines de 2015, empiezan a ocurrir más hechos que a su vez de ser más cantidad de hechos de violencia, crecía en el nivel de violencia que estos hechos tenían. Ya no eran simple amenazas, ya empezaban a haber golpes, se utilizaban caños de PVC llenos de cemento para golpear a las víctimas. Ocurre un hecho en Plaza España donde golpean y dejan herido, muy herido, a un chico que pertenecía a estos grupos anarquistas. Atacan el bar Nevermind de la ciudad de Mar del Plata, que era dueño Javier Moreno Iglesias, que pertenecía a la agrupación Amadi. Golpean a otro chico también de la misma agrupación, y por su homosexualidad lo golpean en la calle y lo dejan en el hospital varios días. Todos esos hechos se van produciendo a fines del 2015 y van tomando
intensidad en cuanto a la violencia. Un poco creo que va de la mano de lo que decía Cintia. Estos hechos se van produciendo en un marco social que iba pasando en la ciudad. No es que exista una conexión directa, pero sí entender lo que pasaba en ese momento en la ciudad nos permite también entender por qué ese aumento de violencia en esa época, ¿no? Fin del 2015. Para ese momento ya estaba muy clara la victoria de Carlos Arroyo como intendente de la ciudad, y no era que Carlos Arroyo los iba a apañar, pero sí existía una conexión entre este grupo neonazi y Carlos Arroyo, y esa conexión estaba en la figura de Gustavo Carlos Pampillón. Gustavo Carlos Pampillón fue visto en el búnker de Carlos Arroyo en el año 2015, cuando gana el PASO y después cuando ganas las elecciones. Se lo ve a él metido con Carlos Arroyo, y a partir de ahí es como que se desprende esta violencia por parte de los grupos neonazis que culmina cuando son detenidos. Pampillón, bueno, obviamente que también tenía vínculos con este grupo, porque si bien no estuvo en el juicio, si bien no fue procesado por estos hechos, la vinculación nace desde las imágenes que fueron utilizadas como prueba en el juicio, donde se lo ve a Pampillón con este grupo. Hay videos donde se lo ve con este grupo. Uno de los integrantes del grupo era el yerno de él, y la conexión estaba de ahí, por más que no haya formado parte de los imputados en la causa penal. Pero para no desviarme tanto de lo que es el juicio al grupo neonazi, me parece que a lo largo del fallo hay determinados pasajes que merecen la pena rescatar, porque nos permite entender cómo los jueces, a partir de la prueba, entendieron lo que estaba pasando en Mar del Plata con este grupo. Una de las frases que yo creo que sintetiza muy bien lo que este grupo hizo en la ciudad fue la frase del envenenamiento del clima social, ¿no? Los jueces entendieron que los hechos que ocurrieron en Mar del Plata y que se tuvieron por acreditado, esos 12 hechos, generaron un envenenamiento del clima social. Los jueces llegan a la conclusión de que estos delitos que fueron cometidos incitaban al odio, a la hostilidad, a la discriminación y a la violencia, que estos eran todos sentimientos destructivos del orden social democrático, ¿no? Y que los acusados, dicen los jueces, que profesaban una ideología totalitaria, racista y violenta, que, trayendo a colación de lo que decía hoy Cintia, que es el odio, ¿no?, que estimula la ideología nazi, dicen los jueces, la ideología nazi, conlleva a buscar la reafirmación frente al otro, ¿no?, frente al diferente, y a través de la violencia. El objetivo ante ese distinto, ante ese inferior, ante el no ario, consiste en primero hacerlo callar, después alejarlo, y dicen los jueces, finalmente exterminarlo. Y que los delitos que fueron cometidos pusieron en peligro el sistema de convivencia que se basa en la dignidad y en la igualdad, ¿no? Principios fundamentales de una democracia. Sobre todo, dice el tribunal dice que la selección de las víctimas no fueron al azar, ¿no? Estaban seleccionadas en virtud del odio a estos colectivos de los que ellos formaban parte, ¿no? Buscaban someter a las víctimas, estos autores. Y después hay un párrafo que sinceramente me gustaría leerlo porque me parece que vale la pena, que no tiene desperdicio, el párrafo que escriben los jueces, que dice: resulta claro que las conductas enjuiciadas están unidas por la idea del sometimiento. En este caso, el odio de la ideología nazi a la orientación sexual, a los judíos, al colectivo trans, al grupo antifascista. La conducta que realiza la víctima es para él razón suficiente para agredirlo. Dice el tribunal, lo que hace el autor es censurar la acción de la víctima, manifestar que no existe derecho que se le reconozca,
ni su identidad, ni su elección sexual, ni la religión diferente, nada. Ante esta situación, la víctima no tiene alternativa, la única acción prudente es no llevar a cabo las conductas censuradas. Se suprime en consecuencia su autonomía personal. Sin forzar el lenguaje podemos afirmar que las víctimas deben someterse a la voluntad del autor si quieren evitar ser agredidas, ¿no? Esto era lo que hacían ellos a través de las amenazas, justamente, a través de golpear a la gente. Bueno, también hacían pintadas en distintos sectores, pintadas de esvásticas en distintas organizaciones. Y sigue diciendo el tribunal, es por ello que estos delitos son motivacionales, caracterizados por un odio particular a la diferencia, que conlleva el sometimiento de las víctimas, suprimiendo el derecho a elegir y manifestarse tanto política, religiosa o sexualmente. Sintetizando una apología de verdugos, glorificando la imagen de Hitler y consagrada al racismo, amerita ser investigada y juzgada, para lo cual, una vez más, debemos reiterar que no podemos considerar a los hechos que se han demostrado en esta instancia como el resultado de simples enfrentamientos juveniles. Esto último lo dice el tribunal más que nada porque uno de los planteos más fuertes de la defensa era de decir, bueno, esto en realidad no tiene nada que ver con una ideología totalitaria, no tiene nada que ver con el nazismo, estos son dos grupos, los anarquistas y el grupo que conformaban estos muchachos, en el que se enfrentaban simplemente por un territorio, que era la zona de Plaza España, porque la Plaza España era de nuestra, que no, que era nuestra. Entonces la defensa lo planteó esto como un simple enfrentamiento de dos tribus en una misma ciudad. Pero bueno, claramente los jueces entendieron que esto no era así y que atrás de esto había en realidad una ideología nazi, ¿no? Entonces, con estas ideas a las que llega el tribunal, después de haber escuchado testigos, de haber escuchado a las víctimas, de haber visto fotos, haber visto videos, y haber escuchado hasta a los propios imputados, termina condenando a estas personas porque ellos entienden que, bueno, que profesaban la ideología nazi y que sus conductas contra las víctimas eran dirigidas por el odio que caracteriza justamente a esta ideología. Pero bueno, yo creo que es importante que tomemos este fallo y que lo sigamos teniendo presente, por más que ya ocurrió hace algunos años atrás, porque la situación sigue existiendo. En Mar del Plata sigue habiendo grupos que tienen una caracterización muy parecida a la que tenía este grupo neonazi que fue condenado. En Mar del Plata ocurrieron hechos antes, durante y después de este juicio. Como les dije, no fue la única, estos dos hechos no fueron los únicos que ocurrieron en la ciudad. Ya compartiendo algunas fotos, Marcos, discúlpame. Sí, pasara si querés, y si de paso voy explicando un poco qué son esas fotos. Contá esta foto porque es tremenda. Dale, compartila. No la veo yo. ¿No se ve? No. Bien. La veo chiquita, sí, no está. Se ve chiquita, se ve todo el grupo, digamos, o sea, el grupo de fotos. Pará. Sí, chiquitas se ven. Se ven chiquitas. Bien. Claro, a ver. Estas son fotos que fueron ¿Ahí? utilizadas en el propio debate, así que... Bueno, esta foto es... Bueno, acá hay personas que formaron parte, Sí. algunas, que formaron parte de este grupo neonazi, ¿no? Y esto en realidad fue una fiesta de skinheads que se hizo creo que si mal no recuerdo, fue en Buenos Aires, donde se agruparon diferentes grupos de skinheads en la ciudad de Buenos Aires haciendo todo un evento y una fiesta, y esta es una imagen de lo que fue la fiesta, donde están haciendo obviamente una señal que pareciera, pero no están parando el colectivo, es otro tipo de señal que tiene que ver con la ideología nazi. Después hay otras fotos, si querés aprovechamos y las vemos ahora, Andy. Sí, yo para que...
Sí, después hay más fotos de esa fiesta, me pareció que esta era la más emblemática, pero hay más fotos y ¿Esta se justamente ve? parte. No. Sí, yo la veo perfecta. Esto es FONAPA, ¿sí? FONAPA era el Foro Nacional Patriótico que conducía justamente Carlos Pampillón. El FONAPA nace antes, ¿no? Nace allá por el 2011, tiene una visibilidad muy importante cuando Pampillón y otro grupo más de personas se meten al Consejo Deliberante para reivindicar la figura del combatiente Gianchino. El Consejo Deliberante había bajado el cuadro de Gianchino por considerar que había formado parte en la dictadura de un grupo de torturadores, y lo que era FONAPA y lo que era la agrupación, la Gianchino, que era como el ala juvenil de FONAPA, bueno, intentaron reivindicar la figura de esta persona que había sido el primer caído en Malvinas. Por eso lo que yo decía de que si nosotros vemos en el tiempo, vemos que estas organizaciones van mutando, no desaparecen. No desaparecen. Bueno, el que va con el tatuaje es uno de los condenados, ¿no? Obviamente la bandera neonazi, obviamente el tatuaje neonazi, y ellos, una forma que tenían de hacer la propaganda era también a través de la música. ¿Sí? Entonces era muy común que también, y es muy común de los grupos neonazis, tener bandas de música que tienen que ver con el hardcore y toda esa onda. Y aprovecho la imagen del tatuaje porque justamente uno de los hechos que se condena tiene que ver con la amenaza que se le hace a una chica que tenía un tatuaje que decía ni devota ni sumisa, y este muchacho se le acerca, le exhibe el tatuaje y le dice, mirá que somos muchos los pelados, ¿no? Por esta idea del skinhead. Y bueno, también fue condenado, y obviamente que la bandera atrás no disimula nada. Pero lo que decía era esto, ¿no? Cómo se van transformando a medida que va pasando el tiempo, que van pasando las cosas. Cuando Pampillón termina siendo juzgado, bueno, en realidad no es juzgado, procesado en una causa por haber atentado contra el Centro de Residentes Bolivianos y haber atentado contra el monumento a la memoria de verdad y justicia de la base naval, se le impone, en el marco de una probation, se le impone no formar parte del FONAPA por 3 años. Entonces, a partir de ahí, como que el FONAPA desaparece, ¿sí? Pero empiezan a surgir otras nuevas organizaciones. Volví a la foto de atrás, Andy. Porque una de las organizaciones que aparece y que forma parte del juicio de los neonazis es esto, es Bandera Negra. Bandera Negra era esta organización, digamos, juvenil que integraban estos jóvenes neonazis y que, digamos, nuclea a gran parte de los imputados. Una parte de los imputados formaba parte de Bandera Negra, otra pequeña parte no, pero la gran parte sí. Y justo encontré, porque Bandera Negra tenía un estatuto. Bandera Negra se había formado para ellos como una organización. Entonces encontré el estatuto de lo que era Bandera Negra y me pareció interesante leerles algunos pasajes de ese estatuto como para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando. Miren, por ejemplo, en uno de sus objetivos de Bandera Negra decía, nos constituimos como agrupación juvenil de acción social. Agrupación juvenil de acción social. Al tener una visión restauradora de los valores que se han olvidado o tergiversado, adoptamos la acción social como herramienta más eficaz. No solo socorrer a quienes son las principales víctimas de estos hechos, sino también para pregonar la restitución de sus valores mencionados como pilares de nuestra sociedad. Ese era uno de los objetivos que tenía esta agrupación Bandera Negra. Y después tiene un apartado de ideología, en la cual dice, nos consideramos a nosotros mismos como nacionalistas y restauradores. Pese a la innegable estrecha relación con el fascismo, solo consideramos a esto como un modelo de ideología y reivindicamos tanto su lucha contra el sistema capitalista como a su concepción espiritual de la vida. Y después dice, Bandera
negra rechaza toda concepción horizontalista, atea, progresista y anárquica de la vida, tanto como la lucha de clase, explotación laboral, multiculturalidad en un mismo espacio geográfico, consumo de drogas y abuso de alcohol, divulgación de material pornográfico, libertinaje sexual, activismo pedófilo, activismo del lobby homosexual y del aborto, así como también la promulgación de ideologías que atentan contra la institución familiar, Estado nacional y la dignificación al ser humano mediante el trabajo y el alcance de la libertad sujeta al orden y disciplina. Bueno, esto era Bandera Negra, así Muy se fuerte, presentaban ellos. basta. ¿Cómo? Muy fuerte, basta, por favor. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, ellos se presentaban así y realmente creían que eran eso, que eran un grupo simplemente de jóvenes de acción social, ¿no? Como una especie de entidad benéfica, ¿no? Que hacía muchos beneficios. Pero bueno, Bandera Negra era el grupo ese que conformaban estas personas que terminaron siendo condenadas hasta a 9 años de prisión por formar parte de un grupo neonazi. Pero bueno, como les decía, después ocurrieron hechos que no entraron en el juicio o que no tuvieron la misma repercusión mediática, tal vez, como tuvo los que fueron juzgados. Pero bueno, están las pintadas, como dije, al centro residente bolivianos. Después, bueno, también cruzarse por la calle, en las plazas con gente y ellos abiertamente decir que eran nazis, que tenían las injerencias de Hitler. Después, bueno, lo que ocurre en el Encuentro Nacional de Mujeres. En el Encuentro Nacional de Mujeres se ve como Pampillón y parte de ese grupo se oponía en las escaleras, en las escalinatas de la Catedral de Mar del Plata y repudiaban, o sea, atacaban a las mujeres que se habían ido a manifestar hasta ese sector. O sea, todos esos hechos no entraron, pero son parte de lo que ocurría en Mar del Plata también en ese entonces. Y me parece que después, obviamente, después que pasa el juicio, como todo proceso, se van transformando algunas piezas y se van ajustando a las nuevas realidades. Por eso decía yo, me parece que es muy importante que tengamos presente lo que pasó en Mar del Plata, lo que pasó en ese juicio, porque hoy, por ejemplo, Pampillón creó, conduce y lidera la agrupación Renacer, que la pueden buscar en las redes sociales si quieren, la agrupación Renacer que se presenta en diferentes ciudades con una lista a las próximas elecciones. Entonces, me parece que hay cosas que todavía siguen latentes en la ciudad. Hace poco, un hecho vandálico ante los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, enfrente de la catedral. Bueno, son todas cosas que parecían pasar desapercibidas, pero cuando uno analiza todo el contexto histórico de los últimos años, se dan cuenta que en realidad en Mar del Plata siempre estuvo latente esta situación de violencia y discriminación. Por eso me parece importante no dejar de olvidarse de ese fallo, de lo que pasó, de la condena. Más está decir que hay uno de los neonazis que está prófugo, que le dieron una libertad transitoria y se fugó. Entonces, parecía importante, que conecta bien con lo que explicaba hoy Cintia temprano, que es un caso concreto, que es un caso de la ciudad y que no tenemos que perder de vista las cosas que han ocurrido y que siguen ahí todavía latente y que en cualquier momento pueden reaparecer. Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcos, querido. Muy elocuente tu presentación. También la de Cintia, que nos dio un marco, me parece, muy pedagógico. Me parece que hay que hacer mucha pedagogía de esto. Me parece que la charla es importante difundirla, es importante que tenga, digamos, es importante hacerla ya, por el carácter pedagógico que tiene, de mostrar cómo no hay, digamos, no estamos en una cacería de brujas, sino que estamos mostrando pedazos, fragmentos de la realidad. De hecho, estas reivindicaciones, ¿no?, de una extrema derecha
empiezan a producirse en distintos espacios geográficos también. Digamos, no es necesario buscarla en internet a renacer, porque parece, atrás de lo colectivo lo tenés a Pampillón, le han dado espacio. Por supuesto, estamos en democracia, y él se reivindica como de derecha, ¿no? Habría que ver el programa finito, ¿no? Si corresponde, porque también hay muchas cosas ahí que ahora después vamos a ver después del domingo qué pasa con los liberales rebeldes, ¿no? Qué pasa con estas expresiones que se presentan como lo nuevo, pero no hay nada nuevo. De hecho son, digamos, expresiones rancias, de reconstrucción de ideas que ya deberían haber sido superadas. Me parece que, digo, y ya le abro paso a las preguntas, a las distintas observaciones que se quieran hacer, pero me parece importante esto, ¿no? No sé, digo, esta idea, ¿no?, Foucaultiana de que la ley está para reprimir, pero la norma está para normalizar, ¿no? La norma normaliza, la norma produce verdades, produce forma de vida. Me parece que esto es importante tener en cuenta, porque nosotros tenemos leyes que amparan, digamos, a las minorías, pero también en la medida en que se normalizan las prácticas, ¿no? Si vos la dejás pasar a esta, creo que el fallo, digamos, de acá de Mar del Plata, que algunos dijeron que era un grupo proto-CNU, ¿no? Que también ahí, por ahí Gloria también tiene para hacer su aporte, que fue otra expresión de derecha ya vinculada en un momento histórico de la década de los 70, pero que aparece eso, ¿no? Cómo hay la construcción de una otredad, ¿no? Un hostigamiento, una persecución, un debilitamiento sistemático de minorías y de grupos. Cuando se dan los contextos, en un contexto determinado, eso se acompañó desde el Estado. En otro momento, ¿no? 40 años después, hoy, tenemos, por fortuna, una expresión, digamos, en el escenario judicial, que está bien, que se produzca un debate y que den este mensaje, ¿no?, a la sociedad, el Tribunal Oral Federal acá de Mar del Plata, Falcone, Portela, digamos, me parece que fue muy interesante decir, bueno, acá hay que poner un corte, ¿no? Y las penas fueron ejemplares, ¿no? La pena mayor fue de 9 años. Digo, pensemos que el homicidio tiene como mínimo 8, digamos. Es una pena dura, es una pena difícil. Quizás a mí un poco... Y contar el rol del fiscal. Sí, no es bueno, un dato menor, el rol de la fiscalía. El rol de la fiscalía, acá en Mar del Plata, de la fiscalía oral, tenés para hacer 5 temporadas de Netflix. Pero esa sería una, la del rol en ese juicio. Hay otras. Pero digo, sí, esto, ¿no? Termino, el envenenamiento del clima social. Empieza envenenando, generando, digamos, la dejás pasar. Capaz que en otras jurisdicciones, en Bahía Blanca, pasaba esto, por decir algo, ¿no? Por decir Bahía Blanca, está diciendo algo. Es decir, por ahí no se cortaba, y esto había que necesariamente celebrarlo en un juicio, poner las cosas en su lugar y darle un mensaje a la sociedad. Así que bueno, me parece súper oportuno que podamos seguir conversando sobre este tema, así que le cedo la palabra, vayamos hablando de... Yo puedo hacer 2 o 3 cositas que me tengo que ir, y que tengo otra actividad que empieza justo a 6:15, pero no quería dejar de, aparte en realidad la quería escuchar a Gloria, pero tengo que irme, así, porque ella ha sido también gran partícipe en esta lucha. Primero agradecer a Cintia, a Marcos, y esto nos lleva a repensar y a reflexionar sobre cuestiones que como Centro de Estudios venimos trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Yo tres cuestiones. La primera cuestión, no olvidar que también la violencia producida por estos grupos fue violencia política. ¿Por qué digo violencia política? Porque de hecho yo fui testigo de 2 casos particulares, uno que no se pudo comprobar, ninguno de los 2 se pudo comprobar, y bueno, Gloria también estuvo conmigo, comprobar la vinculación, pero en ese mismo contexto,
a una compañera de militancia política, le pintaron el edificio con las esvásticas, y un local de la agrupación estudiantil La Cámpora fue baleado, en ese mismo contexto. Me consta, porque fui parte, digamos, estuve en los dos lugares y se hicieron las dos denuncias. Entonces, ese espectro que quizás no llegó a juicio porque no se logró vincular a esta organización con estos hechos, tampoco hay que olvidarlo. También hubo violencia política. Segundo lugar, lo que marca Andrés, es fundamental cómo actuó el Poder Judicial, no solo el tribunal oral, sino también la instancia de origen, y sobre todo la instancia de origen, la Fiscalía de Primera Instancia y el juez Ichausti, que actuaron de forma rapidísima y eficiente, y nos muestran qué pasa cuando la justicia hace lo que tiene que hacer en tiempo y forma, ¿no? Nos demuestran lo que tienen que hacer en la justicia, en un contexto social y político totalmente desfavorable, adoptó una serie de decisiones muy importantes. Y en tercer lugar, estos crímenes se pueden catalogar como crímenes de odio, ¿no? Crímenes de odio. ¿Y qué implica la categoría de crímenes de odio según, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dicho recientemente en un caso muy interesante que se llama Sabalic versus Croacia? La categoría de crímenes de odio justamente implica que se cometen los crímenes basados en el odio, que puede ser odio al género, puede ser odio a la raza, puede ser odio político. Y lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, es que estos crímenes merecen una especial condena. No solo una especial condena social, sino que merecen ser penados punitivamente de una manera muy severa. Y lo dicen en estos términos. De hecho, en este caso que yo les comento, se trataba de un caso en el cual, miren qué interesante, una chica lesbiana va a un boliche con sus amigas y durante toda la noche un tipo le estuvo preguntando si quería tener algo con él ya se niega, y cuando sale del boliche, el tipo se le vuelve a acercar ya medio pesado y ella le dice: soy lesbiana, no quiero tener nada con vos. Y el tipo la tira al suelo y le empieza a golpear, ¿no? Y esto cesa cuando una amiga de esta chica le tira un aerosol al tipo. La cosa es que hubo una condena a este señor en Croacia, por el Estado, pero la condena fue de poca monta, la condenaron a una multa. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado croata por no penar adecuadamente este tipo de conducta. Por eso vuelvo a la importancia del fallo del tribunal, ¿no? Algunos se han quejado de las penas que se han impuesto, pero las penas están relacionadas con esto, con la especial motivación de este tipo de delitos. Y bueno, y por ejemplo, en el código de 2012, redactado por Zaffaroni, Carles, y que había contado en su momento con la unidad, digamos, de los partidos políticos, hasta que llegó Massa y lo rompió, y no pudo salir ese código, pero incluso tenía en su momento el visto bueno del PRO, con Pinedo a la cabeza. Está contemplado especialmente el motivo de odio. Hoy no lo tenemos contemplado en nuestra legislación así, aun cuando hay una norma especial, ¿no? Pero bueno, eran esas tres reflexiones que me parece importante las que tengamos en cuenta. Y les mando un abrazo grande y estamos a disposición para seguir profundizando. Incluso podríamos empezar a pensar en encuentros presenciales respecto a cada una de las distintas problemáticas. Hoy estuvo Katia también acá, que es una gran referente del trabajo social en lo que se refiere a migrantes también, que es un gran tema para abordar, ¿no? Bueno, les mando un abrazo muy grande. Bueno, quien quiera puede intervenir o hacer una pregunta. Yo quería, en primer lugar, preguntar con relación a lo que comentó en su exposición, dijo Marquitos, el ataque a los pañuelos, ¿no? Si más allá de todas las expresiones de repudio, etcétera, ¿se hizo o existe una denuncia penal al respecto? Porque esta es la enésima vez que ocurre, y yo creo que ya deberíamos, ya que ningún fiscal lo ha tomado así de oficio, me parece que deberíamos
por lo menos algunos que tengamos organizaciones con personería jurídica, hacer la denuncia. Tiene que haber cámaras ahí de seguridad. Se debería haber, o sea, porque si no, entramos en lo que decía Cintia, en la normalización de estos hechos. Nosotros mismos estamos, creo, contribuyendo a la normalización de esto. Y bueno, sí, son los mismos loquitos de siempre. No, pará, porque es la enésima vez que hacen lo mismo. Y siempre quedamos, sí, nos rasgamos las vestiduras, repudiamos, etcétera, etcétera, pero ¿y? No pasa nada. Yo creo que no está bien yo lo hago como autocrítico, porque yo también podría ir directamente y hacer la denuncia como ciudadana. Lo digo también autocriticándome, ¿no? Creo que me parece que... Y porque además esto me trae el recuerdo de cuando pasó en el 2000, creo que fue en el 2012, el ataque al monumento en la entrada de la base naval, firmó por FONAPA, se hizo la denuncia, yo hice la denuncia, pero contra lo que habían dicho todos los organismos de derechos humanos en aquel momento. Nadie se quiso meter con Pampillón en aquel momento. Yo también siempre, cuando cuento esto, me autocritico porque hice la denuncia, pero no me constituyo en querellante. Por eso Pampillón quedó con una probation, si no había nadie en contra de él. Simplemente estaba mi denuncia. Pero entonces digo, o sea, pasar también un poco más a la acción. Repito, lo digo incluyéndome en la autocrítica, ¿no? Pero para no caer en esto de la normalización que nosotros mismos contribuimos. Eso por un lado, para ver qué realmente, concretamente, qué podemos hacer, más allá de las palabras. Y con respecto a esto de los grupos neonazis, que algunos los consideran como un proto-CNU, yo creo que no tiene nada que ver con la concentración nacionalista universitaria. Son mucho peores y mucho más peligrosos. Porque la concentración nacionalista universitaria fue una expresión que hay que contextualizarla en tiempo y en la época en que actuaron, y en el contexto político-social de aquel momento. Dentro del Partido Justicialista, dentro del peronismo, así como estábamos los peronistas de izquierda, estaban también los peronistas de derecha. O sea, estos para mí son mucho peor, porque no tienen por supuesto que es político su accionar, pero al no estar encuadrado dentro de un partido o de otro determinado, sino con esta ideología nazi, fascista, fascismo es libertad, como veíamos en esa foto, son mucho más peligrosos. Para mí son mucho más peligrosos, porque son la punta de lanza de cualquier expresión de extrema derecha que las que tenemos, y que no es un fenómeno exclusivo ni de Mar del Plata ni de la Argentina, es un fenómeno global, lo estamos viendo en Italia, en España, en Estados Unidos, lo vemos en toda Europa, en Alemania. Basta con meterse, qué sé yo, Perros de Berlín, esa serie de Netflix, y viste, es una serie, bien, ok, pero me parece que está reflejando una realidad que es bastante preocupante en toda Europa, o sea. Pero bueno, yo creo que con respecto a eso, creo que son peores y más peligrosos que lo que fue la CNU en su momento, que no, por ahí coinciden en una ideología de derecha, pero no, yo creo que que no es para minimizarlo. Eso quería comentar. ¿Alguien tiene una pregunta que quiera hacer? No, a mí me gustaría por ahí, bueno, primero que nada agradecer, que la verdad que estuvo, como dijeron recién, muy, muy esclarecedora. Yo la verdad que no conocía algunas cosas, pero a ver, por ahí hoy mismo un caso más en donde la discriminación, digamos, se presentó con una violencia física, digamos, y atentando contra personas. Yo, por ejemplo, en mi caso soy antropóloga. Hace muchos años, hace 12 años que estoy trabajando, por ejemplo, con la cuestión de los pueblos originarios, por eso retomo lo que dijo recién el compañero que se retiró antes, de por ahí continuar encuentros como este, que me parece que está buenísimo, porque nos ayuda a generar un poco de conciencia, ¿no? Yo escuchaba a Cintia hoy,
me reencontré no sé, con conceptos que estudié en mi carrera, como la otredad o la diferencia, y digamos, conceptos que nosotros aprendimos a abordar desde el respeto y desde el tratar de comprender esa diferencia y esa otredad. Hoy vemos cómo por ahí ese otro sufre determinadas, digamos, formas de discriminación, o como decían recién, como caracterizaban actos discriminatorios. Yo hace muchos años que tengo la bandera de que la no reparación histórica de los pueblos originarios es una forma de discriminación, el no poder acceder a determinadas cuestiones de tierra, de reconocimientos también es un hecho de discriminación, problemas de accesibilidad que tienen a distintas instancias, digamos, también es discriminación. Entonces es como que, bueno, quizás ahí no se ve una violencia física, pero no deja de ser un acto de discriminación contra estos grupos, ¿no? Y, digamos, me parecía que estaba súper importante empezar a discutir esas cosas, ¿no? Porque, bueno, como recién decían, ¿no? Por ahí está bueno abordar el tema migrantes, también está la parte de todo lo que es afrodescendientes, que yo también vengo laburando hace mucho. Pero me parece que yo es la primera vez que participo en un encuentro así, y bueno, lo había visto por las redes, me quise sumar, los felicito, me pareció súper enriquecedor. Y nada, empezar a pensar en esto, en el acto discriminatorio, que a veces no lo vemos, ¿no? Nosotros no entendemos que por ahí algo que sí es discriminación, nosotros no lo vemos como discriminación. Quizás hay gente, como decía recién, que naturaliza demasiado las cosas y está siendo víctima de un acto discriminativo. Entonces, nada, me parece que está buenísimo, ojalá la charla se pueda difundir en las redes para que la gente que por ahí por cuestiones laborales o de horario no pudo estar, los felicito, me encantó. Muchas gracias, Florencia, en nombre del Centro de Estudios. Muchas gracias. Yo la verdad que quería preguntarle a Cintia esto, ¿no? Como dos cosas. La primera, ¿cómo se viene dando, ¿no? en tu gestión, ¿no? El trámite de si hay actos discriminatorios, cuáles los canales, digamos, de trámite para denunciarlo, y después, digamos, si ya se han podido construir datos de esas denuncias en la zona. Si hay, la gente se acerca, no hay, digamos, mucha demanda, ¿cómo funciona? Bueno, primero un previo con el pie que nos dejó ahí Florencia. Está bueno charlar esto, porque siempre se piensa que es problemas de grupitos. Y en una parte de la intervención a mí me gusta marcar esto, que la discriminación es problema de mayorías, no de grupitos. Entonces, desde esa perspectiva, con este análisis que por ahí medio pedagógico, por ahí medio plomo en algunas partes, pero es importante por ahí ver el proceso en general, es importante, al entenderlo como un problema de mayorías, en el cual en cualquier momento cualquiera de nosotros mismos, de al lado, cercano, puede ser parte, pensar claramente cómo abordarlo, ¿no es cierto? Porque justamente responde a una asimetría de poder, a un statu quo que toma determinadas decisiones y normaliza determinadas prácticas. Entonces, ponernos a pensar en esto críticamente ayuda a desconstruirnos y también a revisarnos. En ese ejercicio de revisión, desconstruimos y favorecemos menos, ¿no es cierto?, a que se reproduzcan estas prácticas sociales discriminatorias, que si bien no vulneran un derecho directamente, generan el caldo de cultivo para que esa vulneración después se concrete en un acto discriminatorio concreto, según lo determina nuestra ley de acto discriminatorio, que es del año de ñaupa, como ya dijimos, pero por lo menos lo caracteriza de determinada forma. Entonces, hacer ese recorrido, ese análisis, en la medida que más lo podamos extender, que más lo podamos complejizar, ¿no es cierto? Somos un organismo que también es importante esto, pensar cómo a lo largo de nuestra historia el derecho se fue complejizando y fue construyendo también herramientas concretas para colectivos o grupos que, situados en determinadas relaciones de poder, necesitaban mayor protección. Así lo es el derecho laboral, así lo es el derecho del consumidor. Bueno, pensar el derecho contra actos discriminatorios también, que tenemos así, en vez de un principio pro persona, un principio pro discriminado, y desde ese lugar
en el marco de un Estado de Derecho, respetar un debido proceso, pero acompañando ese proceso de personas que están en una situación de víctima y proteger también, ¿cierto? Y bueno, dicho todo esto, vamos a tu pregunta, que es más operativa. Bueno, ¿cómo se puede denunciar? Tenemos varias herramientas para que la sociedad acceda, ¿no es cierto? El 168 es un número abreviado, al cual cualquier persona puede llamar para asesorarse, si está siendo víctima de un acto discriminatorio, y hacer la denuncia también en el momento, así que es una herramienta bastante útil. También nos sucede que tenemos que a veces desmitificar un poco, hay personas que están en una situación de vulneración de derechos, pero es una vulneración de derechos, no siempre es discriminación, eso también hay que marcarlo, ¿no es cierto? Porque, por decir el ejemplo, me discriminan por linda, no, eso no es un acto discriminatorio, porque el acto discriminatorio, otra vez, responde a una asimetría de poder, y ser bello construye parte del paradigma de normalidad. Entonces, no te van a discriminar por ser parte del paradigma de normalidad, sino porque te caíste. Entonces, en todo caso, te discriminarán por fea. Entonces, digo, pongo así ejemplos bien burdos para que se entienda. Y hay veces, personas están padeciendo una situación, y realmente la están padeciendo, pero por ahí el hecho no es discriminatorio. Entonces, también nos pasa eso, que desde INADI tenemos que abordar el acto discriminatorio. A veces nos llegan actos de denuncias de hechos que no son discriminatorios. Si vemos que con nuestra intervención, nuestra gestión de buenos oficios, podemos resolver esa situación, colaborar en eso, también lo hacemos. No es que automáticamente sacamos el caso de encima. Tratamos de hacer esas gestiones de buenos oficios. Si es un acto discriminatorio, tratamos de generar una mediación. Eso desde cualquier lugar, siempre tratar de construir no el criterio judicial de suma cero, de soluciono a vos, la víctima la expropio y me quedo con el conflicto. No, tratar de colaborar entre las partes en eso. Y bueno, llegado el caso que esa situación tampoco se pudo abordar de esa forma, se va a un dictamen. Un dictamen, bueno, está bueno también aprovechar y charlarlo entre nosotros. En general, un dictamen no va a modificar derechos, no va a generar una multa, no va a generar ninguna de esas cuestiones, que por ahí hay gente que viene con esa expectativa también, ¿no es cierto? Pero sí es un informe que tiene características, que está elaborado por un organismo especializado en toda la cuestión discriminatoria, y que generalmente es súper útil, muy importante en la cuestión probatoria, cuando está articulado con un proceso judicial en paralelo, donde se ha planteado la situación, ¿no es cierto? Es muy útil en la justicia laboral, también es muy útil muchas veces en los juzgados civiles, donde están planteando cuestiones de daño, donde estos elementos la justicia no los analiza tan detenidamente como si hace a nadie. Por eso es importante la articulación de estas cuestiones, lo que está pasando en la justicia con el dictamen de INADI. Eso por un lado. Y ¿cómo puede llegar la denuncia? Bueno, el 168, y por supuesto nosotros estamos funcionando en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, hicimos un convenio con ellos. También es importante ellos son un órgano también de defensa de derechos acá en la Ciudad de Buenos Aires, son un órgano de contralor del Ejecutivo local. Entonces, bueno, generalmente los organismos que defendemos derechos humanos somos un poco atacados, así que un poco hacemos espalda con espalda y abordamos situaciones en conjunto. Venimos trabajando bastante bien. También nos pueden acercar las denuncias a través de la delegación en forma personal. Somos la única delegación en todo el país que está abierta, así que brindamos por eso, porque bueno, la pandemia ha hecho que todo tenga que ser virtual, y ya es agotador para todos y todas, ¿no es cierto? Pero bueno, nos pueden acercar ahí en persona, o directamente nos escriban al mail de la delegación, mardelplata@inadi.gov.ar, recibimos la denuncia y hacemos recomendaciones. En ese sentido viene bien, y tenemos un caudal importante de denuncia. Y bueno, esto, INADI, y acá, confidencia, fue creado después del atentado en la Embajada de Israel. Como un compromiso internacional se crea este instituto específicamente para actos discriminatorios. Pero como todo, fue creado para Capital Federal. Tiene una lectura muy porteñocéntrica de todas estas cuestiones. Después la dinámica misma de los hechos y demás
llamó esta dinámica de empezar a federalizar, a territorializar y demás, pero bueno, no siempre los derechos humanos son las carteras que más recursos reciben, así que en esta tarea de seguir generando delegaciones estamos, ¿no es cierto? La demanda de abrir la delegación en Mar del Plata era de larga data, así que bueno, logramos cumplir ese objetivo. Desde ya que también, desde la delegación tomamos todos los casos de la quinta y la sexta sección electoral, así que Bahía Blanca es la mitad de todos los casos. Estoy rogando que abran una delegación en Bahía Blanca porque me vuelven loca. Y queda lejísima aparte, ¿viste? Te lo tiran. El caso de Bahía Blanca, pero me queda como a 700 kilómetros. En fin, ya nos organizaremos mejor para resolver esas cuestiones. Y después tenemos un mapa de la discriminación donde se hace todo un relevamiento de casos. No tengo todavía no está el procesamiento de datos del 2020 a esta parte, porque bueno, la pandemia atravesó hasta eso, pero ni bien lo tengamos, lo vamos a poner a disposición, y es importante que se haga ese relevamiento porque no solamente se evalúa el motivo discriminatorio, sino el ámbito donde se produce. Es muy frecuente que el ámbito donde se produce sea el ámbito laboral, el ámbito escolar, también suele ser uno de los que está arriba en el ranking, y después todo lo que tiene que ver los ámbitos públicos. Así que bueno, en que tengamos actualizado ese mapa, me comprometo a acercarlo. Una pregunta, con relación, más allá de las denuncias ante, vamos a suponer, un hecho concreto de discriminación, pero cuando no llega a ser eso, si no entra más en lo que explicabas como una forma de estereotipo, las declaraciones de Acuña, el triunviro de la CGT, las mujeres no tienen vocación de poder para llegar a cargos dentro del sindicalismo, ante esta que se viene, están discutiendo justamente ceder el cupo femenino o cederle el lugar a las mujeres dentro en los grandes estamentos, los más altos del mundo. Se sí, muteó, Gloria. Ahí está. Sí, ahí está. No es considero que no es un acto discriminatorio así formalmente, pero no ameritaría una declaración, nada, no se lo cuestiona, no se lo juzga, nada, simplemente una declaración del instituto como para poner, bueno, ojo, estás ahí, nadie te denunció por discriminador, pero ojo con lo que estás planteando. Porque ¿de dónde sale eso de que las mujeres no tienen vocación de poder? ¿No tienen vocación o son ustedes? Porque en realidad lo que pasa en el mundo sindical es eso, que no se permite la actuación realmente de las mujeres donde se deberían estar, se las relega a las cuestiones sociales, de familia, ahora la cuestión de género, qué sé yo, pero es todo formal. Se me ocurre, escuchándote digo, wow, me acordé de Acuña. Yo creo que claramente Acuña está poniendo palabras, cuestiones que también resuelve por los actos, y juntás todo y armás una divina denuncia de acto discriminatorio. La realidad es que es importante construir la prevención y la concientización por un lado, porque si fuera por cada declaración pública que sale de cualquier referente sindical, político, seríamos la policía ideológica de este país, y al quinto comunicado nos cierran el INADI. Pero bueno, más allá de eso, que se trata en principio son muy específicos los casos donde se actúa de oficio, para empezar. Siempre se da lugar a que la víctima o el damnificado tenga su voz en el proceso, traiga su planteo, en esta cuestión más reparatoria de las situaciones. Eso como una cuestión procedimental, ¿no es cierto? Y por otro lado, sí hay hay áreas específicas del instituto que están los observatorios de las redes sociales, observatorios en el deporte, observatorios en la radiodifusión. Hay muchísimos departamentos que producen informes cualificados de todas esas áreas que escuchamos concretamente y son de público conocimiento. Entonces, si cada vez que sale uno, salir específicamente a responderle, entramos en una dinámica que por ahí no es la ideal. Si bien en lo personal, te acompaño
100%, Sí, Gloria, lo que yo estás diciendo. entiendo que también hay una cuestión política que sobrevuela todo esto, que tiene que ver con la relación gobierno-CGT, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos o podemos intuir que existe. Hay que ser muy cuidadoso con lo que se hace. Por eso decía, si no como lo que dijo Acuña, sino también desde el punto de vista de la prevención, Sí. pero tipo, o sea, tal vez sea esto no sabía que existían estos observatorios, Sí. ¿no? Bueno, cuidado, no, estas expresiones pueden, no sé, cómo buscarle la forma para que sea políticamente correcto, pero y a la vez hacerlo visible, ¿no? Porque Sí, no solamente desde los propios, sino de los ajenos también. Si todo el tiempo le tenés que estar marcando la cancha, te terminan criticando como si fueras un organismo partidista en vez de un organismo Claro. público, que es lo que somos. Pero bueno, igual la tarea de marcar cuáles son las buenas prácticas en las distintas áreas, hay que hacerlo y se hace. Y aprovecho y les recomiendo una revista que tenemos desde el INADI que se llama Inclusive, que va por su 3er número, que cada revista son trabajos de investigación súper interesantes en todas las materias que tienen que ver con actos discriminatorios. Y bueno, justamente todo el abordaje de la cuestión sindical está muy bien tratada. Así que Buenas tardes. revistas de 300 páginas, pero están muy... Buenas Sí. tardes, Cintia, Andrés, gracias por la invitación. Soy Guadalupe Bazán, para quienes me conocen y para quienes no también. Pido perdón por no prender la cámara, pero estoy justamente en una actividad y se me queda poca batería. Como saben, soy una compañera travesti que lamentablemente tengo el privilegio de tener un trabajo formal hace 2 años, que incurrí digamos, en la experiencia de tener un trabajo formal y lo que era entrar a una institución, y con muchos miedos, porque toda mi vida las instituciones y los lugares donde buscaba trabajo me discriminaban y obviamente me excluían, pero acá entré por voluntad de Sol y la verdad que se me tiene que respetar como par. Cuesta muchísimo día a día, yo lo vivo dentro de ese lugar, la forma en la... Si bien tuvimos que hacer la capacitación obligatoria de la ley Micaela, digamos como herramienta que teníamos a mano, sirve porque es bastante amplia la ley Micaela, pero es como dice Cintia, si, esto de que tener más herramientas siempre sirve, y que la desconstrucción de los compañeros para poder referirse a una persona travesti sin saber, sin decir él o la, entonces celebro